RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Bienvenidos de nuevo, los saludos a todos los que estáis ahí conectados en directo en Radio 1, Radio 5, los que nos escucháis en la radio online en cientos de países y los que vais a descargar este podcast, un placer que lo hagáis. Tenemos un concurso en marcha de Blanco Radio RNE, nuestras redes sociales y el número de teléfono 633 50 50 11 para vuestros mensajes vía WhatsApp, y al final daremos a conocer a los ganadores. Y seguimos, hay un invitado especial que está esperando, nos vamos hasta Colombia para hablar con él y descubrir algunos lugares mágicos y enigmáticos de ese país, ya veréis. Pues nos vamos al encuentro de un compañero, cruzamos el Atlántico, se fue de España y ahora mismo está en Colombia. Es Juan Jesús Vallejo. Buenas noches. ¿Qué hay, Miguel? ¿Cómo estás? Tremendamente feliz de estar contigo en Espacio en Blanco. Hacía mucho que no coincidíamos en un espacio radiofónico. Sí, señor, qué placer estar de nuevo contigo, reencontrarte, aunque sea un poco lejos en esas sierras, y es un honor que estés de nuevo en el programa. Un honor para mí estar en Espacio en Blanco, que es el espacio de radio decano de misterio en España, y en el que participé en su momento también. Sí, señor. Periodista, ¿te dedicaste al deporte de competición, he visto? Bueno, yo jugué 14 años a rugby, fui cuarto de España universitario 2 años, por eso tengo la nariz que parece así una cachiporra, porque me tuvieron que reconstruir las fosas nasales de un golpe. Y sí, a mí el rugby es para mí una religión, y lo sigo, aunque esté muy lejos aquí en Colombia. Sigo el rugby tanto de la Universidad de Granada, donde yo jugué, como las competiciones internacionales, y esto me encanta, me fascina. Sí. Bien, estudiaste Derecho en la Universidad de Granada y en Madrid obtuviste el título de realizador de cine y televisión. Has colaborado en un montón de programas, Cuarto Milenio, has estado en nuestro programa, en montones de lugares, y ahora mismo estás haciendo Noche de Misterio en Caracol, ahí en Colombia. Correcto, llevo una etapa de unos 4 años ya casi en Caracol Radio. Dirijo un programa que se llama Noche de Misterio, que en digital pues es el programa más escuchado de Colombia y posiblemente uno de los más escuchados de América Latina. Tengo también un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra, con unos 92.000 suscriptores. Y bueno, preparando viajes. Todos los años voy a Egipto y algunos otros destinos. Ahora voy, por ejemplo, al Camino de Santiago, o me voy a Turquía también dentro de un par de meses. Te mueves, ya veo. Este es nuestro invitado. Con él vamos a descubrir algunos misterios desconocidos de esa tierra, Colombia. Ya Datos y misterios de Colombia. El programa Más allá de Colombia nos da algunos datos. Existen lugares que parecen provenir de otros mundos, paraísos ocultos que despuntan entre vestigios y ruinas imposibles, sitios desconocidos ubicados cerca a pueblos y ciudades perdidas, zonas silentes y desconocidas en medio de la geografía colombiana. Invitado, vamos a conocerlos. ¿Cómo está el tema del misterio, el mundo del misterio ahí en Colombia? ¿Le interesa a la gente? Bueno, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina es para mí un gran campo exploratorio para investigar casos, porque aquí no ha habido, digamos, como una época dorada del periodismo de misterio, como sí la ha habido en España. Íbamos a investigar casos y a hacer reportajes. Aquí es un poquito más complejo. Los medios, digamos, que no se habían volcado en el tema del periodismo de misterio. Y aquí está todo por investigar, Miguel, ¿vale? Para que te hagas una idea, yo hace un año, un poco más de un año, me fui a la Amazonía y en solamente 5 días investigando en la Amazonía recopilé un par de casos, que es algo extraño, pero que lleva sucediendo en la Amazonía, no la colombiana, sino también la brasileña, desde el año 78, cuando en la isla de Colares incluso tienen que intervenir el ejército brasileño porque hay ovnis que se comportan de una forma agresiva, se acercan a la gente
y bueno, la paralizan y luego queda varios días en camas, que se conoció como las luces chupa chupa. Yo estaba obsesionado con que esa historia también existía aquí en Colombia, y en solamente 5 días recopilé 2 casos realmente interesantes. Hace poco fue noticia mundial, también en la Amazonía peruana hubo ataques de estas esferas de luz que no tienen más de unos 2 metros de diámetro. Luego nos vas a contar algún caso de esos. Sí. Hoy tenemos, bueno, aparte de querer hablar contigo, a la gente le interesa el mundo del misterio, no solamente que tú te dediques a ello. Hay mucho interés por esto en los medios de comunicación. Mira, hasta que yo llegué aquí a Colombia, no es por ponerme flores ni medallas, aquí la gente pensaba que un programa de radio de misterio pues era una señora que echa el tarot, con todos mis respetos a la gente que echa el tarot, ¿vale? Ajá. Y yo echo también el tarot, ¿vale? Y la gente que llamaba y decía, ¿he visto un fantasma en casa? Era eso. Ya, no más. Entonces quizás el haber traído este concepto de periodismo de misterio que venía desde España, que es el que tú haces, por ejemplo, en Espacio en Blanco, o el que yo hice cuando trabajé en Milenio 3, pues hizo que la gente empezara a cogerlo con mucho entusiasmo. Y luego lo que sucedió, y yo siempre cuento esto, es que gracias a un señor que no conozco, que es la inteligencia artificial de YouTube, pues mi programa se viralizó y hemos estado llegando a pasar los 35 millones de reproducciones al año, llegando a países como Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú. Entonces, bueno, pues entre esto y hay una entidad que sí capitaliza el periodismo de misterio en toda América Latina a nivel televisión, que es History Channel. Yo colaboro con History Channel y diferentes investigadores destacados en el continente también lo hacen. Entonces es un periodismo que ahora mismo está en ebullición, ¿vale? Que ha pasado de prácticamente no existir a estar en ebullición tanto en radio como en televisión. Qué bien. Pues con nuestro invitado nos vamos a ir a descubrir algunos misterios. Conocemos, por ejemplo, misterios en Perú. Me refiero a arqueología o culturas antiguas. En Ecuador, en México, no tengo ni idea de lo que puede haber ahí en Colombia. Me hablabas de la cultura San Agustín. ¿Empezamos por ahí? Sí. ¿Cuál o qué es esta perfecto. cultura? Bueno, San Agustín es una necrópolis, es un lugar de enterramiento pues que está lleno de misterio. Y bueno, pues en San Agustín son famosas y se la conoce como la ciudad de los hombres jaguares, porque hay diferentes estatuas donde lo que se ve es el desdoblamiento, hay una que le llaman incluso el doble yo, el desdoblamiento de un chamán que se convierte en jaguar. Entonces, ¿En una estatua? Obvio, sí, en una estatua, sí, en una estatua. Normalmente esas tumbas imagínate como una especie de dolmen, pero las columnas son estatuas que están labradas. Y es curioso porque en esas estatuas no solamente aparecen chamanes, sino, por ejemplo, podemos ver lo que sería una chacana, que es un símbolo sagrado de la zona andina, relativamente lejos de San Agustín, que esto es muy curioso. Y también de diferentes partes de la selva llegaban personas, caciques, a enterrarse en San Agustín, con lo cual era un lugar sagrado, un lugar que se tenía como una puerta dimensional al más allá. Sí es cierto que hay un detalle no menos importante, y es que cerca de San Agustín está el nacimiento del río Magdalena, un lugar que da muchísima agua y muchísima vida en todo lo que es Colombia. Pero el tema de San Agustín es que de la cultura San Agustín no queda nada, desaparecen en torno al siglo X, igual que pasa con los mayas. No sabemos ni siquiera qué idioma hablaban y no sabemos por qué todos estos caciques, personajes importantes, venían desde cientos o miles de kilómetros de distancia a enterrarse a este lugar. ¿Pero qué es, una ciudad o hay ruinas? No, hay... necrópolis. Pura necrópolis. Tumbas. Lo que vas a ver son tumbas de lo que fuera la ciudad que hubiera cerca a San Agustín y la población de San Agustín. Pues como construían con adobe y con madera, estamos en una zona de selva, todo desapareció, solo quedó lo que estaba construido en piedra. Y lo que estaba hecho en piedra son las tumbas de esos grandes caciques. Que se han abierto y se han encontrado sus cadáveres y tesoros quizá o no. Bueno, tesoros estaba todo guaqueado, obviamente, ¿vale? Pero sí, se han encontrado sus tumbas. Hay algunas tumbas muy curiosas, por ejemplo, como una que tiene una lápida con forma de cocodrilo.
Todo eso sí se ha encontrado, eso sí. No te voy a decir exactamente dónde está, pero está cerca de una población. No queremos divulgar lugares para que luego se llene de gente. El que se lo quiera currar, que se lo ocurre para encontrar el sitio, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pero, ¿hay algún poblado cerca o algo? Sí, claro, tú te puedes quedar muy, muy cerca. Vamos, luego puedes ir incluso andando a 15 minutos, ¿vale? O 10 minutos, muy cerca. Te quedas en esta localidad que está... No digas. Está muy cerquita, sí. Efectivamente, no lo digo. Te quedas en esta localidad, que hay un montón de hotelitos que además son súper agradables, y yo recomiendo unos 3 días para verlo bien, ¿vale? Porque cuando vaya, ¿vale? Vete apuntando sí. ¿vale? La pirámide de Inzá se modificó un cerro que era de roca, se modificó todo ese cerro y luego se hicieron 2 túneles dentro, uno ascendente y uno descendente, para hacer cualquier tipo de rituales, no tengo ni idea. Y es curioso porque dentro de la pirámide de uno de esos túneles otra vez aparece una figura que mezcla hombre con jaguar, o sea que tenía un simbolismo mágico también de trascendencia en el más allá. Pero no se tienen muchos más datos de quién, dónde, cómo, por qué. Nada, no está excavada, no, nada. Es más ridículo si te lo cuento. Pasó por ahí un holandés, compró la finca donde está la pirámide, tú llegas y pagas 20.000 pesos, que al cambio son como unos 5 euros, para ver la pirámide y ya. Es así de ridículo como te estoy contando. Vale, pues eso me lo pienso para ir contigo, pero a la otra sí vamos, ¿vale? Sí, claro, seguro, Miguel, cuando quieras. Aquí tienes tu casa. Me parece apasionante, me pasó en Ecuador, ¿sabes? Cuando estuve la primera vez, el descubrir montones de cosas que ni siquiera los propios ecuatorianos sabían que existían, ¿no? Las pirámides, sí, claro. Montones de lugares que hay, que están ahí perdidos, sí. Que no se han hecho caso. Igual ocurre en Colombia. Hablamos de una ciudad perdida, como la que buscaba el Fauser. Sí, Ciudad Perdida o Teyuna. Ese para mí es, entre comillas, el Machu Picchu colombiano, porque el entorno natural de la ciudad sí es muy espectacular. ¿Está en la selva? Y además, sí, está en plena selva. Cuando llegas ya arriba, estamos hablando de la Sierra Nevada de Santa Marta. La gente, para que se haga una idea, es la segunda elevación más importante junto al mar del mundo, después de Nueva Zelanda. Y pasas bueno, pues tú estás a nivel del mar y son 3 días subiendo de cuesta para poder llegar hasta Ciudad Perdida, donde lo que ves en Ciudad Perdida es una zona de grandes terrazas que sube también en un cerro. Hay una escalinata muy espectacular cuando estás llegando a la ciudad, está todo rodeado de pura y dura selva y repito, el entorno es muy espectacular. Teyuna, que fue una ciudad sagrada para los aruacos, donde todavía los chamanes de la zona van a hacer diferentes rituales, que tiene todavía un turismo muy tímido, precisamente porque el viaje, bueno, tampoco es súper duro y puedes hacerlo a caballo, pero tampoco es fácil. Entonces hay que estar un pelín en forma, o directamente contratar caballos para poder hacerlo y que te sea más leve. Yo, que empiezo a estar un poco ya, no estoy tan en forma, lo hice a caballo, ¿vale? Yo hice trampa, lo hice a caballo. Y realmente muy espectacular, sobre todo por el entorno y porque es una cultura viva, a diferencia de lo que te comentaba de estas otras pirámides o de San Agustín, que no queda San Agustín, y los pueblos que descienden de los aruacos, como son los Kogis y otros, están allí, hacen rituales, puedes hablar con ellos sobre el simbolismo que tenía la ciudad, y es realmente espectacular. Dices que se parece a Machu Picchu, ¿hay construcciones todavía que estén levantadas? Sí, no es tan espectacular como Machu Picchu en cuanto a la construcción, o sea, tú no ves los templos y la zona de templos que hay en Machu Picchu, lo que quedaría son terrazas en las que estaban las casas, no solamente del cacique, sino de otros personajes importantes de la cultura aruaca. Ahora, eso sí, el entorno natural que rodea Ciudad Perdida para mí es tan espectacular, incluso si me apuran más, que Machu Picchu. Es muy bonito, muy, muy hermoso. Vale, apunta como otro de los sitios donde me vas a llevar cuando esté allí, ¿vale? Sí, claro, segurísimo, Miguel. Has hablado de chamanes, sigue habiendo chamanes, muchos chamanes de esos auténticos que sigan apegados a la tradición en Colombia. Sí, pero tienes que irte a zonas que tienen cierta complejidad, como el Putumayo, por ejemplo. Allí todavía hay chamanes que hacen ceremonias de ayahuasca y demás,
que son muy, muy auténticos, ¿vale? Pero te toca cogerte el avión y meterte en zonas de selva complejas, sobre todo por ciertos temas de seguridad. Pero sí, en el Putumayo, por ejemplo, bueno, para que te hagas una idea, Wade Davis, uno de los mayores de los antropólogos más conocidos del mundo, el que hizo la película, fue el que descubrió, sí, el que descubrió el polvo zombie, sí. ¿vale? Wade Davis, que está casado con una colombiana, parte del tiempo está en Medellín, va mucho al Putumayo, que yo ya he estado con chamanes acá en Colombia, ¿no? Sí me han hablado, hay uno que es muy famoso, le llaman el Taita Querubín, que es del Putumayo, y que de vez en cuando incluso viene a Bogotá. Tengo amigos que han estado con él y me han dicho que es la cosa más espectacular del mundo, pero yo no he coincidido con él. Vale, lo apuntamos también para ir juntos a ver chamanes, ¿vale? Sí, claro. Que yo estoy preparando contigo un viaje a Colombia, no sé si te has dado cuenta. Sí, claro, pero aparte aquí hay zonas que todavía se puede vivir ese chamanismo y esa comunión con la selva de una forma espectacular, incluso muy sencillo a nivel turístico. Se puede hacer en la Amazonía, pero si quieres algo más auténtico, te recomiendo el Putumayo y otras zonas también del país. Vale, lo apunto. Hay un museo increíble lleno de figuras de oro. Algunas de esas figuras parecen aviones. ¿Eso de dónde viene? Eso es cultura quimbaya. Yo el Museo del Oro lo conozco muy bien, he estado como 3 o 4 veces y es una maravilla. Ten en cuenta que es el museo con más piezas de oro del mundo. Hay que pensar que la historia del dorado nace aquí en Colombia y no es por casualidad. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada en el siglo XVI llega a la región en la que yo vivo, aquí a este altiplano, a Cundinamarca, a la región de Cundinamarca, enloquece por la cantidad de oro que tenían los muiscas. Tenían, por ejemplo, unas campanas de oro que les avisaban de que estaban llegando espíritus y demás. Y ese es uno de los grandes misterios de Colombia, que en cierta medida llegó a obsesionarme, la historia del dorado. ¿Alguna pieza que te haya llamado la atención? Sí, te lo cuento ahora mismo, muy sencillo, Miguel. Vamos a ver. Toda la historia del dorado nace en la zona en la que estoy yo. Muy cerca de aquí está el lago Guatavita. Sí. El lago. Entonces, lo que le cuentan a Gonzalo Jiménez de Quesada es que en el lago Guatavita había una ceremonia de entronización del cacique. Entonces, cuando entronizaban al cacique, lo vestían de oro, le soplaban oro, por eso le decían el hombre dorado, de ahí la leyenda del dorado, y además, en una balsa, lo que hacían es que lanzaban objetos de oro al lago. Bien. Los españoles intentan desecar el lago, sacan miles de piezas de oro. A finales del siglo XIX los británicos sacaron otras miles y miles de piezas de oro. La cantidad de oro era algo absurda. Yo conozco arqueólogos que defienden que además ni siquiera eso, que los muiscas engañaron a Gonzalo Jiménez de Quesada y la ceremonia no era en el lago Guatavita, aunque había tanto oro, sino que fue en la laguna de Siecha. Y que en la laguna de Siecha, que se voló y se desecó, sacaron mucho más oro, pero todo fue con guaqueo, todo fue robado. Lo que es cierto es que esas miles de figuras de oro están ahí. Yo he tenido piezas que me han intentado vender en el mercado negro. Pues una vez una pieza que pesaba como 1,2 kg, que no fui capaz de denunciar porque iba a poder tener un problema. ¿Qué me dices? La cantidad de oro, sí, la cantidad de oro de este país es absurda. O sea, no te entra en la cabeza. Y yo conozco gente que ha fundido y ha vendido oro y me han contado auténticas barbaridades, y la cantidad de oro, repito, la gente no le entra en la cabeza. No creo que haya ningún país en el mundo ni con la tercera parte del oro que ha salido de Colombia, que aquí también tenemos minas de oro. Pero bueno, la clave de todo esto, y para entender de dónde venía el dorado, es lo que te comentaba antes. Cuando llegan aquí los conquistadores, más del 80% de la gente que hay aquí fallece por el choque bacteriológico. Entonces tú tienes que pensar que aquí en Colombia tenemos la zona inexplorada más grande del mundo, el Parque Nacional de Chiribiquete. Repito, la zona inexplorada más grande del mundo, ni Indonesia, ni Papúa Nueva Guinea, ni nada. La zona más inexplorada más grande del mundo está aquí en Colombia. Entonces, hubo alguna gran veta de oro en esa zona que se explotó por los indígenas, y esto podía llegar a hacer que entendamos esta gran cantidad de oro. Fue la historia que me obsesionó, pero no me dejan entrar en el Parque Nacional de Chiribiquete porque está prohibido. Entonces no dan permisos, es muy difícil llegar ahí, ¿vale? Lo podría hacer de forma ilegal, pero no quiero meterme en un problema. ¿Y por qué está prohibido ahora? Está prohibido porque, como te repito, vamos a ver, la riqueza biológica del parque es única.
Mira, en 48 horas con un helicóptero fue un equipo de biólogos, 48 horas en lo alto de un tepuy, y clasificaron más de 20 especies de mariposas nuevas para la ciencia, en 48 horas. Entonces, esto es un debate nacional en el que yo no quiero meterme, ante la riqueza biológica del lugar, y además hay tribus sin contactar y demás, lo que ahora mismo está prohibidísimo ir a la zona porque no quieren que se haga daño a la biología del lugar. ¿Qué sucede? Yo entrevisté al único biólogo que vivió en Chiribiquete unos años, se construyó allí una casa, pudo vivir, tuvo que salir por conflictos y me dijo: Juanje, yo he visto en Chiribiquete ya 12 aeropuertos para sacar ciertas sustancias y van a destruir el parque. Desde mi punto de vista deberían intervenirlo. Desde mi punto de vista humilde deberían intervenirlo porque la minería ilegal, que se saca muchísimo oro ilegal de Chiribiquete, más lo que está pasando con explotación de recursos forestales y demás, es un tema bastante complejo. Prefiero incluso no opinar mucho del tema, pero yo creo que sí que habría que intervenirlo, porque si no lo van a destruir. Es que el problema es que lo van a destruir. Ese es, desde mi punto de vista, lo que puede. OVNIs en el Amazonas. No sé si tiene que ver esto con la historia de Arcesio Bermúdez. No, en principio no, ¿vale? Yo me obsesioné por lo de la Amazonía colombiana, por una persona que tú también conoces muy bien, por un señor que se llama Pablo Villarrubia, porque Pablo Villarrubia, cuando estuve investigando la isla de Colares, que él fue después del año 78, después de que tuviera que intervenir incluso hasta el ejército brasileño, él me dijo: Juanje, yo me quedé sin plata ya, pero me iba a meter a Colombia porque yo seguí el rastro de las luces. Y yo le decía: pero a ver, Pablito, coge tu mapa y dime a qué parte de Colombia te refieres. Y él me dice: aquí veo un sitio que se llama Mitú. Digo: vale, pues Mitú aquí es la capital del Baupés. O sea, que no he estado ahí, ¿vale? Simplemente obsesionado con esta historia, y la gente lo puede descargar, que está en Google, lo que voy a decir. Hay un estudio antropológico de una señora que se llama Salima Kure, que nunca me dejó entrevistarla, que se llama Los Mochacabezas. ¿Mochacabezas? Mochacabezas. Y es que aparecía en la selva, y ver los dibujos de los indígenas y es alucinante. Entonces, ver un señor metido dentro de una especie de bola de fuego, y entonces decían que cuando aparecía esto, pues que a la gente le habían cortado la cabeza y demás, y toda esta historia. En fin, con un buen amigo, con Artur Oms, me fui hasta la Amazonía colombiana, me fui hasta Leticia, la capital del Amazonas, y luego hasta Puerto Nariño. Estuve investigando por allí varios días y recopilé 2 casos muy espectaculares. Yo creo que lo del tema de los mochacabezas y que les digan sí, así, como le dicen pelacaras en Perú, es porque se han mezclado 2 cosas. El tema de aparición de estas luces y que luego aparezcan cadáveres por un problema de ajustes de narcotráfico. Que es un tema muy distinto, porque es una zona donde hay un montón de narcotráfico, ajustes de cuentas y demás. Pues yo también, estando allí, me comentaron en un sitio donde había aparecido un cadáver donde le habían cortado la cabeza, y yo no lo relaciono con el tema de los ovnis. Yo sí entrevisté 2 personas, en concreto una fue en la isla del Cacao, estoy hablando de Gerardo Paima. Es un caso muy espectacular, y pasó hace relativamente pocos años, no recuerdo la fecha exacta, creo que fue como en torno al 2018, donde él está una noche en la casa, en su cabaña, con su esposa. Esto es territorio peruano, justo en la frontera. Y la gente ve una esfera de luz de en torno a unos 2 metros que se está acercando hacia el poblado, se mete ya en el poblado, empiezan a pegar gritos. Su mujer alerta a los vecinos que salen con escopetas, pero Gerardo Paima se mete en un sendero que hay, porque él sabe que es el único sendero que hay de entrada y salida al poblado, y él me comenta cómo esta luz, cuando viene hacia allá, huyendo de la gente, él está preparado con un machete para pegarle un machetazo, y entonces esa luz se transforma en un ser de en torno a unos 2 metros de alto, y él me decía que tenía como una máscara de fuego. Me dibujó incluso cómo era ese rostro, y decía que era una especie de máscara metálica que tenía corte. Y él cae justo cuando le va a pegar el machetazo al lado, él cae al suelo y estuvo 2 días en cama. ¿Qué le pasó? Entonces, como si eso le hubiera lanzado algo que lo paralizó, y tuvo que estar 48 horas en cama sin poder moverse. Exactamente igual que pasó en la isla de Colares.
cuando una cosa de estas estaba cerca de alguien, la gente entraba se ponía muy débil y acababa en la cama. Walid de Cedade, la médico que le hizo análisis de sangre a la gente en la isla de Colares, comentaba que lo que tenían eran los glóbulos rojos muy, muy bajos. Por eso se les llamó luces chupa-chupa. Fue por esa historia, ¿vale? Entonces, a Gerardo Paima le pasó lo mismo en Colombia hace pocos años, y además investigué otro caso ya en puramente Colombia, en el lago Tarapoto. En concreto entrevisté a Juan Gómez. Este es un caso mucho más antiguo, y Juan Gómez exactamente igual, una de estas luces le persiguió a él y a su esposa, y él luego tuvo que estar en cama también varios días, no se podía mover. Entonces es algo muy único el fenómeno OVNI, no sé por qué pasa aquí y no en otros lugares del mundo, y que yo lo relaciono con la antropología y la magia de la zona. No sé si tú has escuchado, y esto es algo tanto de Brasil, de Colombia como de Perú, has escuchado hablar de la boitatá. Sí. La boitatá era una anaconda gigante que iba en blanco. Igualmente te digo. Has contado casos de que estaban enfermos, ha habido casos incluso de muertos. Arcesio Bermúdez. En la isla de Colares fallecieron 3. Bueno, me vas a preguntar por Arcesio Bermúdez. Sí. Vale, este caso es muy conocido, sí. Cuéntame. Bueno, muy sencillo. Estamos hablando del día 4 de julio del año 1969. Esto, Anolaima, donde sucede, está a unas 2 horas en coche de Bogotá. No está muy lejos de acá. Y nada, pues es una finca de recreo. Había 13 personas en la finca, varios de ellos eran niños pequeños, y lo que me comentan, yo entrevisté a Marina Franco, una de las pocas testigos vivas que queda de aquella historia. Entonces nada, pues están los niños jugando al lado de la puerta de la casa, y entonces de repente llega va acercándose una esfera de luz. Me comentaban que era una luz como jamás en su vida han visto, era como una especie de luz sólida la del objeto, y tenía una especie de aureola alrededor por el centro, igual con forma de huevo, no más de 2 metros de diámetro. Hay un momento ya en el que la gente mayor se preocupa, esto le da miedo, cogen a los niños, los meten en la casa, y el objeto pasa justo por delante de la puerta de la casa, y a unos 70, 80 metros a la izquierda de la casa, justo donde había unos rosales, llega esta esfera de luz y se posa ahí. Entonces Arcesio Bermúdez, que es el dueño de la finca, va corriendo hasta donde está este objeto. Esto que te voy a comentar es chistoso. Welcome to, aquí le decimos en vez de Colombia, Locombia, welcome to Locombia. Cuando Arcesio Bermúdez está cerca del objeto, la única voz que se oye es: Luis, tráeme un machete que están aquí los marcianos. ¿Vale? Luis era el encargado de la finca, sí. Entonces Luis fue a por el machete. Fue corriendo hacia Arcesio, y en ese momento esta luz sale disparada hacia arriba. Y parece ser que, bueno, este señor dijo lo de Luis, tráeme un machete que están aquí los marcianos, porque comentó que dentro del objeto él veía un ser antropomorfo pequeñito, de no más de 1 metro, que es lo que le asustó. Y parece ser que este objeto, al salir disparado hacia arriba, la energía que produjo es lo que impacta a Arcesio Bermúdez, porque Luis trajo ya a Arcesio arrastrando prácticamente a la casa, le meten en la cama, Arcesio está muy mal, con una deshidratación severa, al día siguiente tienen que traerlo a Bogotá. Yo pude entrevistar a su sobrina María Cristina Bermúdez, que estuvo con él los últimos días de vida de Arcesio Bermúdez. El que atiende a Arcesio Bermúdez no es cualquier médico, era un primo suyo, César Esmeral, que acabó siendo ministro de Sanidad del país. O sea, no era cualquier médico, era un médico muy cualificado. Nunca pudieron encontrar la razón por la que Arcesio Bermúdez falleció. Lo que pone en el parte médico es deshidratación severa, pero el mismo médico dijo que nunca pudo saber ni entender por qué falleció Arcesio. Todos habían comido lo mismo, nadie enfermó, o sea, todo estaba normal, y a los pocos días falleció. Entonces, dime. Y la esfera esa desapareció de repente, ¿no? Con ese supuesto ser pequeñito dentro. Se fue. Sí, se fue. O sea, cuando Luis iba con el machete, esa esfera salió hacia arriba. Ya. O sea, la esfera estuvo delante de Arcesio 2-3 minutos, no más. Lo que tardó Luis en ir a coger el machete y en ir para allá.
Y entonces, nada, pues esto fue portada en los periódicos de Colombia, fue noticia mundial, vino un montón de gente de la APRO, que yo creo que algunos no eran de la APRO, porque a mí, Javier Sierra, que tú lo conoces bien, me pasó el boletín de la APRO, donde estaba lo de Arcesio Bermúdez, y a mí que me digan que unos gringos estuvieron aquí en Anolaima y en Bogotá durante un mes para escribir un folio y medio, no tiene sentido. ¿Qué es eso de la APRO, ¿vale? Para nuestros oyentes? La APRO es una asociación que había sin ánimo de lucro, que investigaba ovnis a nivel mundial, y es el embrión de lo que a día de hoy es la MUFON, que es la mayor organización de ovnis sin ánimo de lucro a nivel mundial. Uh-huh. Entonces ellos sacaban un boletín cada X meses y ahí está la investigación que hicieron, que repito, a mí me la pasó Javier Sierra y es que no tenía nada que ver con lo que me cuenta Marina Franco, que es la testigo que yo entrevisté. Entonces hay varios elementos muy extraños. Uno de ellos es estos señores, que yo creo que eran de la CIA, lo digo así de claro, que estuvieron investigando a los niños durante varias semanas y haciéndole todo tipo de preguntas. Estuvieron en la finca después de que estuviera también el ejército colombiano, porque este caso, repito, yo creo que es el más importante de la ufología colombiana. Y si le queremos ya rizar el rizo, este detalle que no es menos curioso. A los 10 años, Arcesio Bermúdez estaba enterrado en el cementerio central de Bogotá, había que sacar los restos, y es el hermano, el padre de María Cristina Bermúdez, el que va para sacar los restos, y resulta que los restos eran como de un niño. O sea, alguien rompió la tumba de Arcesio, sacó el cadáver, metió otro y la volvió a tapar. Eso no lo hace alguien que profana una tumba. Eso es algo... o sea, llevarse el cadáver y estudiar el cadáver de Arcesio y hacer como que no se hubiera robado el cadáver, eso lo hace alguien que tiene plata detrás y tiene medios. Eso es algo muy, muy extraño. Misterios y sorpresas en Colombia. Ya para terminar, no quiero entretenerte mucho más hoy, pero te emplazo para estar más veces en el espacio en blanco. Humanoides. Cuando quiera. En Zarzal Valle. Cuéntame esta historia. Pues para mí es el caso de humanoide más importante de la década pasada a nivel mundial, no solamente en Colombia. Bien, en Zarzal Valle, en el Valle del Cauca, es una localidad relativamente grande y tiene una vereda, un camino comunal donde hay fincas para cultivar panela, para hacer panela y fincas de caña de azúcar que hacen panela, hacen azúcar y esto, donde vive gente muy sencilla, muy humilde. Yo he estado allá. Y entonces, pues resulta que en diciembre del año 2012 empiezan a verse una serie de luces extrañas por la noche y empiezan a verse unos seres de en torno a unos 2 metros de alto, enfundados en un traje negro muy ajustado, como si fuera de neopreno. Tenían una luz que estaba como por el pecho, otras veces me decían que como la cintura, una luz roja, de color rojo. Y estos seres aparecían, desaparecían, se movían, fíjate qué cosa tan extraña, Miguel, dando saltos hacia adelante o atrás, pero no dejaban huella, aunque eran muy corpulentos. Y entonces estos seres aparecen en diciembre del año 2012, que es cuando aparece también prensa aquí en Colombia. Yo me desplazo hasta la zona y hablo con la gente, y repito, gente muy sencilla, gente de campo, paneleros, que vivieron esto con gran asombro, y estos avistamientos, que hay como más de 60 testigos, porque esto duró como 3 semanas, sucede otra vez en diciembre del año 2013, y esta vez sí se sientan y hablan con la familia, con una familia que hay allí que se dedica también a la palema, con la familia de Guillermo Osorio, no me salía el nombre. Y yo entrevisto a Guillermo, y en el año 2013 sucede algo muy extraño. En el año 2013, en diciembre, aparecen estas luces, pero en esa finca, por primera vez, hablan y se les entiende. Wow. Y entonces le comentan a Guillermo Osorio, que está allí, es muy curioso, lo que me cuenta Guillermo es, aparece una luz, se ven 3 seres, están de nosotros como a unos 15, 20 metros, no dejan que nos acerquemos más, y lo primero que le dicen es, díganle a la señora que está en la casa que salga, que no vamos a hacerles daño. Hay una señora que le dio tanto miedo que se quedó en la casa rezando, leyendo la Biblia, metida debajo de una cama.
Entonces le dijeron, díganle que salga, que no hay ningún problema y tal. Y entonces estuvieron hablando y les dijeron, fíjate qué mensaje, que habían venido a recoger la semilla, como si el mundo se fuera a acabar y estuvieran tomando una especie de muestras genéticas, ¿no? Y ese mensaje cuando menos inquietante, ¿no? Como que nos vamos a ir al carajo, no sé si por bruto, o porque alguien presione el botón nuclear o porque nos vamos a cargar nuestro planeta por el cambio climático. Entonces, es un mensaje que, bueno, que no deja de ser curioso. No estoy hablando de contactados, no estoy hablando de gente que luego estuviera en contacto con ellos, ni recibiera mensajes telepáticos, ni absolutamente nada. Esto sucedió una noche de diciembre del año 2013. Pues estas han sido simplemente unas pinceladas de algunos misterios de Colombia que me encantaría que Juanje viniera más veces. Ya te emplazo para contarnos de vez en cuando alguna cosa más. Cuando quieras, Miguel, sabes que aquí tienes un amigo y feliz de estar en tu programa. Y apúntate a esos sitios para cuando vaya por ahí. Forma de contacto contigo si quieren conocer más, si quieren conocer esa noche de misterio que haces en Caracol o el resto de tus actividades. Muy sencillo, en mis redes sociales, en Twitter @Juanje Vallejo, Juan J. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Ahí me pueden contactar. Ha sido un placer, de nuevo, estar contigo. Muchas gracias, amigo. Te doy un abrazo fuerte y te emplazo para seguir estando juntos. Cuando quieras, amigo. Hasta muy prontito. Este es el momento. El momento de tus misterios. Todos están en Espacio en Blanco. Apuntar la fecha, 27-28 de abril, Congreso Nuevo de Vida Después de la Vida en Albacete. Rafa Campillo nos va a dar algunos datos, todavía quedan. Tenéis la posibilidad de poder asistir a ese magno acontecimiento. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. 27 y 28 de abril, el segundo congreso que te has propuesto organizar, aparte de los que se hacen ya en octubre, ¿verdad? Así es, sí. Hemos puesto una fecha nueva. Vamos a ver qué tal resulta. Yo creo que la primavera también es una buena época para juntarnos. Y yo espero que, como todos los años, pues si no completamos, casi completemos el aforo del Palacio de Congresos. Vale, y hay mucho más de la mitad de ese Palacio de Congresos, que entran 1.000 personas, ¿no? Sí, el aforo completo son 1.000 personas y estaremos ahora mismo alrededor de 600. Yo digo que es el congreso más importante que se celebra en Europa. Hay una segunda edición. Dime la gente que va a estar en este congreso. Ponentes. Pues mira, rápidamente va a estar María José Cabanillas, el doctor Tim Van Lommel, Josep Guijarro, Miquel Lizarralde, Marta Salvat, Luis Miguel Domínguez, el doctor Alex Gómez, Francisco Javier Millán, y luego a nivel de música, pues vamos a estar a disfrutar de la música de Piña, de Fábrica de los Sueños y de Raúl Tais. O sea, que un elenco de gente, tanto en conferencias como en música. Sí, señora. Entre los conferenciantes, algunos de los más importantes personajes que hay estudiando el mundo de la vida. Pim Van Lommel, ¿cómo lo haces? ¿A través de videoconferencia? Pues la verdad es que yo también me he sorprendido, ¿no?, que haya aceptado la invitación. El hombre ya está mayor, además tiene muchos compromisos, sí. Pero aprovechando que pasaba por Barcelona, pues me puse en contacto con la doctora Comas y lo vamos a tener aquí también en Albacete. ¿Va a estar en directo? Sí, va a dar una conferencia de 2 horas en directo. Wow. Una de las personalidades más increíbles, aparte de la doctora Luján y algunos de los que están en ese congreso, los que lo han ido y irán a ese congreso más importantes que hay en el mundo de vida después de la vida. 27-28 de abril, Palacio de Congresos de Albacete, ¿verdad? Sí, así es, 27-28 de abril, Palacio de Congresos de Albacete, y todas las personas que estén interesadas pues pueden entrar en la página web vidadespuesdelavida.es y hacer la inscripción, que aún están a tiempo. Perfecto, aún tenéis oportunidad de conocer a personajes y vivir esa experiencia increíble con la música, con la presencia de Rafa Campillo y su equipo y toda la gente que colabora y que asiste al Congreso. Ya veréis qué increíble. Y lo bueno es que todo el dinero que se recaude, las cantidades, son para ayuda humanitaria, ¿verdad? Sí, ese es el objetivo principal y eso es lo que me mueve a organizar este Congreso y a meterme en estos berenjenales, ¿no? El que todo va para los niños de Benín, de Chasegut. Y bueno, pues ahí estamos, trabajando para ellos. El misterio que sirve para ayudar, el misterio y este tipo de temas que sirven para ayudar a objetivos humanitarios. ¿Forma de nuevo de contacto? Repíteme, por favor. Sí, página web vidadespuesdelavida.es o Congreso Vida Después de la Vida en Google y aparece la página sin ningún problema. Enhorabuena, como siempre, por el trabajo que haces, Rafael. Estamos en contacto, nos vemos prontito, te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias por lo que haces. Igualmente, Miguel, muchas gracias, un abrazo. Hasta prontito.
Juan Gómez, nuestro compañero, ya está preparado para traernos, no sé qué traerá esta noche, esas sorpresas que nos da de vez en cuando. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, sorpresa televisiva en esta ocasión, Miguel. Un placer, como siempre, que estés con nosotros. Igualmente, por supuesto que sí. Como hoy tenemos poco tiempo, que venimos de Colombia y de esos lugares que nos ha traído nuestro invitado, un mensaje extraterrestre a través de la televisión. Así es, Miguel. Ocurrió precisamente el 26 de noviembre de 1977, alrededor de eso de las 5 de la tarde, más o menos, en el canal de televisión inglés llamado Southern Television Network. En ese momento, ponemos en situación, el presentador, un periodista llamado Andrew Gardner, estaba leyendo las principales titulares, las noticias, precisamente de aquella tarde, cuando de repente se empezó a distorsionar su voz, ¿no? Y la imagen, esa imagen que todos imaginamos en los años 70, pues empezó a tambalearse. Gardner, la verdad es que no fue consciente de lo que estaba sucediendo, pero sí los espectadores, que creyeron que todo se trataba, por ejemplo, de un fallo en la señal o una mala cobertura. Pero de repente, aquel aparente fallo se convirtió en otra cosa. Entre medias de la imagen, esta que se estaba distorsionando, el sonido comenzó a cambiar. Y es aquí cuando todos los televidentes pudieron escuchar algo totalmente inesperado que formó parte y forma parte del misterio, Miguel. ¿Era eso que estamos escuchando? Efectivamente, esto que estamos escuchando, una voz robotizada, una voz que decía lo siguiente, fíjate, esta es la voz de Brillon, un representante del Comando Galáctico Astar hablándoles. Por muchos años nos habéis visto como luces en los cielos. Les hemos hablado ahora en paz y sabiduría, como lo hemos hecho con sus hermanos y hermanas por todo su planeta. Bueno, pues este era el mensaje, pero ojo, Miguel, porque solo es una parte. Espera un segundito, vamos a volver a repetirlo. O sea, casi nada, ¿no? Mensaje extraterrestre y tú con esa traducción y todo. Eso es. Lo escuchamos de nuevo. Dices que solo era la primera parte, ¿había más? Sí, había mucho más. Decía, por ejemplo, este mensaje, decía lo siguiente: venimos a advertirles del destino de su raza y de su mundo para que puedan comunicar a sus semejantes el rumbo que deben tomar para evitar el desastre que amenaza a su mundo y a los seres de los mundos que los rodean. Bueno, pues este mensaje, en realidad, esto es un extracto, porque aquel mensaje duró nada más y nada menos que 6 minutos, Miguel. Luego se interrumpió. Wow, 6 minutos. Y bueno, 1000 preguntas. No sé si quieres contarnos algo más o si no te digo, ¿por qué esos supuestos extraterrestres eligieron ese canal de televisión y no fueron a la BBC o a Televisión Española o...? Pues ese es uno de los grandes misterios, porque precisamente se intentó averiguar si esto había sido toda una broma, porque evidentemente lo único que puede pensar uno es que alguien pudo haber hackeado la señal. Después de esos 6 minutos, por ejemplo, Andrew Gardner, como el resto de los empleados de la televisión, ya se habían dado cuenta que la emisión había sido interrumpida, ¿no? Sin embargo, cuando la señal volvió a la normalidad, Andrew Gardner guardó silencio sobre el incidente y actuó como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en cuanto a esto que comentamos, la extraña transmisión fue escuchada por miles de personas y el canal de televisión se tuvo que disculpar ante los oyentes y al mismo tiempo decidió hacer un rastreo para averiguar la posible procedencia de esta emisión, de aquel mensaje. Se buscó, hay que decir, larga y minuciosamente al culpable de este incidente. Pensaron en un posible bromista, como comentaba antes, o quizá en un ingenioso técnico que lograría hackear su equipo. Sin embargo, no pudieron dar con el origen de la señal. El por qué alguien, si era bromista o no, o ser de otro mundo, decidió comunicar esos 6 minutos a través de esta televisión, sigue siendo todo un misterio, Miguel. ¿Ha habido otras extrañas interrupciones en canales de televisión en otras partes del mundo? Así es, por ejemplo, el canal Disney ha sufrido varios hackeos, ¿no?, a lo largo de su historia, donde han insertado, por ejemplo, en su programación imágenes pornográficas. Por ejemplo, en el año 2012, el canal Playboy, para irnos al otro extremo, vio interrumpida su emisión por un mensaje donde se pedía a los televidentes que se arrepintieran ante Jesús, ¿no? Pero quizá el más curioso, y con este terminamos, en Estados Unidos, el 11 de febrero del 2013, en directo, durante la emisión de la televisión local KRTV del estado de Montana, apareció una voz que interrumpió la señal, una voz de audio que decía:
Esto es un mensaje de emergencia. Los muertos están atacando a los vivos. La alerta advertía a los telespectadores de que no se acercasen y no tocasen, evidentemente, a ningún cadáver porque eran extremadamente peligrosos. Que quizá era cierto, afortunadamente no lo fue. ¿Forma de contacto contigo? Pues rápidamente, a través de Facebook, mi perfil Juan Gómez Ruiz, un mensaje directo, o a través de la vía email juangomez_gmail.com. Como siempre, un abrazo fuerte, te veo pronto. Igualmente, nos vemos pronto, efectivamente, Miguel. Y llega el tiempo en que tenemos que terminar. Estos han sido los ganadores: Cintia CCG de Huelva, Paco Juan de La Bien Cercada, Sandra Rodríguez de Ávila, María Beltrán de Palma de Mallorca y Francisco Sánchez de Aspe, Alicante. Poneros en contacto con nosotros, mandar un email espacioenblanco@rtve.es y os mandaremos vuestro premio. Nos vamos a las puertas de esa primavera que viene con fuerza. Os dejamos ahora con las noticias de las 4, las 3 en las Islas Canarias y después el resto de la programación de Radio Nacional. Volvemos en 7 días con sorpresas. Felices fiestas para todos y que la primavera nos llene de vida a todos. Os esperamos en el Espacio en Blanco. Saludos. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.